Los bacteriófagos fueron observados por primera vez en 1896. Ernest Hankin observó una actividad un poco extraña en el Vibrio cholerae dentro de unas muestras de agua tomadas de Ganj y Yuna en la India, la existencia de una sustancia no identificada y nunca observada que pasaba a través de estos poros finos. Posterior a esto, en 1915 fue hasta que Frederick Worth fue el que observó también la presencia de esta actividad extraña sobre estos mismos poros y que primero planteó que podrían ser virus. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, no pudieron continuar con estas investigaciones. Y fue hasta 2 años después cuando oficialmente Félix de Herelle les dio un nombre por primera vez en 1917, llamándolos fagos. Pero ¿cómo es que de Herelle llegó como tal a los fagos? Lo que buscaba realmente fue porque a él le interesaba mucho encontrar o desarrollar una vacuna que pudiera combatir la crisis que se estaba viviendo alrededor de los años de 1915, que era la crisis de la disentería hemorrágica que se estaba viviendo en las afueras de Francia. Cabe mencionar que de Herelle fue el primero que experimentó con toda esta actividad microbiana que se había encontrado de los fagos, pero ¿qué fue lo que hizo de Herelle en el hospital Enfants Malades para comprobar y desarrollar por primera vez la actividad antibacteriana de estos fagos? Lo que hizo fue una preparación que era administrársela a un niño de 12 años que estaba enfermo y que padecía de disentería severa, por lo cual unos pocos días después el niño presentaba que estaba completamente recuperado a los pocos días y estos síntomas disminuyeron con solamente una aplicación de esta administración del fago que él mismo estaba experimentando su actividad. Se considera entre 1920 a 1950 la era histórica de la fagoterapia. La era moderna de los estudios de biología molecular con bacteriófagos comenzó en 1938 con los estudios pioneros de Max Delbrück. Posteriormente se le unieron Salvador Luria y de esta forma, utilizando los fagos, empezaron a comprender las características fundamentales de la vida biológica. Posteriormente, este enfoque logró determinar la composición química del virón, que son las enzimas y las proteínas, y a obtener las primeras microfotografías realizadas por Thomas Anderson de los fagos en 1943. El trabajo con fagos ha sido crucial para avances significativos en la biología molecular, tales como las mutaciones genéticas y la estructura del ADN, la determinación de los tipos de mutaciones genéticas, la transferencia génica y de enzimas, tales como la comprensión de la transferencia de genes entre células mediadas por virus. También hay algunos avances en los 60, como la descripción del ARN mensajero y la naturaleza del código genético, también el descubrimiento de la recombinación genética y su carácter físico, los mecanismos de acción de los factores de transcripción, así también como las nuevas características del mecanismo de replicación y la explicación del mecanismo de replicación por círculo rodante y el papel de los iniciadores del RNA y otros descubrimientos adicionales, tales como la identificación de chaperones y el hallazgo de genes solapados y retroalimentación negativa como mecanismos de regulación transcripcional. Uno de sus usos tenemos a los bacteriófagos en la biología combinatoria y otro uso de los bacteriófagos en la detección e identificación bacteriana. Y la especificidad de los fagos en sus huéspedes bacterianos se ha utilizado mucho tiempo para tipificar bacterias patógenas. Además, los fagos pueden aplicarse a muestras bacterianas aisladas en pacientes. En los países donde se aplica la fagoterapia continuó su desarrollo en Rusia, Polonia, Georgia e India. En Georgia, el centro Tbilisi ha producido diversas cepas de fagos. En Europa, el surgimiento de la fagoterapia ha sido impulsado por la aparición de cepas bacterianas multiresistentes. Empresas como Intralytics en Estados Unidos han desarrollado productos aprobados por la FDA para uso en alimentos. Además, Intralytics tiene patentes para preparaciones fágicas veterinarias. A pesar de que los bacteriófagos han demostrado ser eficaces en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, existen argumentos que han retrasado su uso general. Ventajas y desventajas que conlleva el uso de los bacteriófagos. Como ventajas podemos tener que pueden lisar a células resistentes a antibióticos, al igual que no generan reacciones en los anticuerpos neutralizados. Y también como otra ventaja es el tratamiento que puede ser preventivo. Y finalmente, dentro de las ventajas, en muchos casos solo se requirió de una dosis única de lisado fágico para observar su administración de la infección con el paciente. Ahora, por otro lado, dentro de las desventajas es de que su espectro de acción es muy limitado, es decir, son de especies específicas. Al igual que dentro de sus desventajas es la dificultad para desarrollar formas farmacéuticas sólidas. El análisis de las bacterias es en donde entran en acción los antibióticos o endolicinas. Los fagos han diseñado básicamente 2 vías para liberar la progenie viral del huésped bacteriano. Los bacteriófagos filamentosos son liberados sin matarlas, mientras que los no filamentosos inducen la lisis del huésped.
Dado que esos fagos contienen enzimas líticas altamente evolucionadas que inducen la lisis de la pared celular del huésped, la lisis de las bacterias es el resultado de un daño abrupto en la pared celular que se puede dar por una o dos vías. La primera vía es la inhibición de la síntesis de péptidoglucano y la segunda vía es la unión enzimática de las lisinas de péptidoglicano de la pared celular, llamado sistema de explosión por lisina. ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo las endolisinas? Las endolisinas son codificadas por el genoma fágico durante la última fase del ciclo lítico para degradar el peptidoglucano, que digieren la pared celular para facilitar la inyección del genoma fágico de la célula huésped. En la actualidad, se conocen diferentes géneros bacterianos contra los cuales se han utilizado bacteriófagos. Algunos de estos géneros son Aeromonas, Cianobacterias, Enterococcus, Escherichia, Klebsiella, Lactococcus, Mycobacterium, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus. Para la producción de productos farmacéuticos derivados de bacteriófagos, en México se utilizan las normas empleadas para productos biológicos, tales como la identidad, que es la confirmación de la presencia del virus o del material biológico como tal o incluido en un medicamento. La seguridad, es decir, que los posibles efectos adversos o riesgos del fármaco sean menores que los beneficios que se proporciona. La potencia, que ésta está relacionada con la cantidad o dosis administrada y la acción que produce. En el caso de los bacteriófagos, los títulos utilizados han sido de 103 a 1011 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. La pureza es el grado en el cual las materias primas, los productos intermediarios y a granel están exentos de materiales extraños.